Les damos la bienvenida a su tiempo devocional Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, fortaleciendo nuestra fe. Con el pastor Richard Rodríguez. Por R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Bienvenidos. Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café dice de la siguiente manera: Señor, bendice mi casa, mi familia. Esta petición está en medio de la nueva temporada Clama a mí y yo te responderé, en la que por supuesto estamos revisando poco a poco cada una de las oraciones que están explícitas en la palabra del Señor en un orden cronológico, como lo hemos dicho, desde Génesis hasta el Apocalipsis, Antiguo, Nuevo Testamento, revisando oraciones y sobre todo conociendo un poco más el carácter de Dios. Cuando el escritor sagrado dice que el Señor inclina su oído a nuestras oraciones, nos hace conocer que Dios es sensible, está pendiente, está atento a nuestras súplicas y oraciones. Invocar el nombre del Señor en oración es llamarlo, decirle: Señor, atiéndeme. Y un corazón humilde, un corazón manso, sencillo, arrepentido, o como dice, contrito y humillado, el Señor no lo va a despreciar. Aquel corazón que se acerca al Señor en oración, de seguro va a tener su respuesta. Pero un corazón con la actitud correcta, un corazón con la motivación correcta, buscando a nuestro Padre en oración. Y esto requiere, por supuesto, o habla de una relación entre nosotros y nuestro Padre Celestial, relación reconstruida o reedificada o recuperada, que es posible en nuestro Señor Jesucristo por el perdón de nuestros pecados. Entonces, estando en esa relación y comunicándonos con el Señor, tenemos la bendición de los resultados de la oración. Así que habíamos quedado en que David fue elegido rey de Israel después de Saúl. Ungido por Samuel, por supuesto, y muy atento el Señor a lo que era el transcurso de esta monarquía. La había pedido el pueblo. Digamos que no fue iniciativa del Señor en este caso, pero obviamente que él sabía lo que iba a pasar y lo tenía preparado, pero el corazón del pueblo se inclinó hacia ello. El Señor querría haber seguido gobernando en una teocracia, digamos, explícita a Israel, pero no se pudo. Perfecto, listo. Fue elegido Saúl, Saúl fue desechado, no tenemos ningún registro de una oración del rey Saúl, pero sí tenemos registros de oraciones del rey David. Y en esta ocasión, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, tenemos una ocasión muy especial en la que el rey David invoca al Señor. Es decir, ya ha sido puesto sobre, o proclamado y constituido rey sobre Israel, el rey David. Ya Saúl y sus hijos murieron, ya él reinó en Hebrón, ya se traslada a Jerusalén. Es decir, ya su reino está establecido sobre las 12 tribus de Israel. Y hay un profeta, como siempre en la corte de los reyes había sabios, había profetas. Y si no los había, estaban por fuera, pero siempre tenían que ver los profetas con las cortes de los reyes en Israel. Porque si bien no era una teocracia directa y explícita lo que estaba pasando allí, es decir, que Dios directamente estuviese gobernando al pueblo, pues sí lo hacía a través de los reyes. Es decir, los reyes eran elegidos por el Señor, ungidos del Señor,
Y entonces se esperaba que estos reyes gobernaran de acuerdo con la voluntad del Señor. Así que los profetas eran los encargados de recibir de parte de Dios el mensaje para llevarlo a los reyes. Y si no, los reyes consultaban a Dios a través de los profetas y los profetas iban a Dios con el mensaje del rey o con la propuesta o la petición del rey o del pueblo. Y había toda esta comunicación entre Dios y el pueblo a través de los profetas. Y tenemos, por supuesto, al muy conocido profeta Natán en la corte del rey David. Los que se acuerdan de Natán, un café por eso. Porque fue precisamente Natán el que vino ante el rey David a amonestarlo, y esto sucederá por lo menos en el capítulo 12 del segundo libro de Samuel, porque el primer libro de Samuel habla de la vida de Saúl. El segundo libro de Samuel habla de la vida de David. Y aquí lo tenemos. Ahora, ¿cuál es el contexto? Está empezando el reino y David, o su reinado, por decirlo de esa manera, y dice el capítulo 7, vengan conmigo al segundo libro de Samuel, capítulo 7, el versículo 1, dice, y aconteció que cuando ya el rey habitaba en una casa, es decir, ya su reino estaba establecido, ya él se había construido su propia casa, dice, después que el Señor le había dado paz con todos sus enemigos de alrededor. Se construyó su casa, dice, le dijo el rey al profeta Natán, mira, ahora yo habito en casa de cedro, mientras que el arca del Señor todavía está entre cortinas. Y bueno, el punto es que la casa de cedro, sí, lo que eran los templos y las casas, los palacios, eran construidos con este tipo de madera porque era muy difícil que, por decir algo, el gorgojo, la termita y todos estos animales que comen madera, se comieran el cedro, de manera que el cedro era prácticamente como hierro, aquello era durísimo, duradero, ninguno de los animales, estos animalitos podía carcomer toda esa madera, de manera que era una madera atractiva y predilecta para las construcciones. Y por eso la cita de esta manera. Natán le dice David le dice a Natán, mira, yo ya tengo una casa, pero el arca del pacto del Señor está en una tienda de campaña. No me parece justo, no creo que deba ser así. Que yo esté en una mejor habitación que la presencia del Señor, por supuesto, representada en el arca del pacto. Esto es bastante interesante y va a marcar, digámoslo así, la forma de pensar, no solamente de Israel, preparando lugares de adoración de una manera exquisita y supremamente detallada en cuanto a hermosura, en cuanto a la construcción, en cuanto a los modelos, en cuanto a los materiales. ¿Sí? Siempre iban a escoger lo mejor para la construcción de la casa del Señor o el lugar de adoración donde ellos iban a estar. Hasta ahora los caracteriza de esa manera. Mejor dicho, un café por eso. Pero el capítulo 7 del segundo libro de Samuel es titulado como el pacto de Dios con David. Que aunque David le dice a Natán que él quiere hacerle una casa al Señor, Natán le responde, anda y haz todo lo que está en tu corazón porque el Señor está contigo. Pero Dios llama a Natán y le dice, ven aquí, vamos a hablar tú y yo. Yo sé que lo que ha dicho David y yo sé lo que tú le has respondido, pero ve y dile a David. En resumen, yo no estoy pidiendo casa.
Le manda a decir Dios a David, yo no estoy pidiendo casa. Además de esto, ¿a cuál de las tribus de Israel que le he pedido que cuide de mi rebaño, de mi gente, de mi pueblo, le he pedido yo una casa para que yo habite? ¿O le he dicho, ¿por qué ustedes no me han edificado una casa? Yo jamás le he pedido a ustedes una casa. Ahora pues, dice el texto, le dirás así a mi siervo David, versículo 8. Así ha dicho el Señor Dios de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas y te puse como príncipe de Israel, he estado contigo. Donde quiera he exterminado a tus enemigos, te he dado un nombre grande. Yo entonces dice además, yo fijaré un lugar para mi pueblo y lo plantaré allí, que fue la tierra prometida. Te puse jueces, lo hice, digamos, descansar de sus enemigos. Asimismo, el Señor te hace saber que Él te edificará a ti una casa. Versículo 11. Entonces uno dice, un momentico. David le dice a Dios por medio del profeta Natán que va a construir una casa para él. Pero Dios le responde, yo no he pedido casa. Además, soy yo el que te voy a construir una casa a ti. Y uno dice, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Un café por eso, venga. Pues resulta que este pacto o esta promesa de Dios para con David parte de aquella iniciativa de David de decir, hay que construirle una casa al Señor. Y el Señor le dice, no, yo no la he pedido. Aunque después, obviamente, no es David el que la construye, sino Salomón, ¿sí? Y las razones son expuestas allí en el texto, pero lo que Dios le dice a David es, yo te voy a edificar una casa a ti. Tú no me la vas a edificar a mí, va a ser tu hijo el que lo va a hacer. Pero yo te voy a edificar una casa a ti. Entonces, esta expresión como antitética dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? No, es sencillo. Cuando Dios le dice a David que le va a edificar una casa, se refiere a la dinastía del rey David. Nunca va a faltar alguien de la tribu de David o de la dinastía de David en el trono de Israel. Y es lo que promete el Señor. Y además lo cumplió tan bien el Señor que cuando después de la monarquía unida, después de Salomón, el reino se divide en dos, en las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur. Las 2 tribus del sur, que fueron Judá y Benjamín, que quedaron abajo en Jerusalén, que mantenían, digamos, el pacto con el Señor mantuvo su pacto con él. Y nunca faltó en el trono de Jerusalén de David uno de la familia de él. Mientras que en el norte hubo muchas dinastías. Unos gobernaron, otros gobernaron de unas familias y de otras familias. Pero el Señor mantuvo esto, que aun cuando el pueblo fue llevado a Babilonia, ellos, en vez de perder las esperanzas de que el reino iba a sobrevivir, se reforzó aún más la promesa o la confianza en la promesa del Señor de que iba a mantener a alguien en el trono de David, de su familia, que de allí fue donde nació la esperanza mesiánica de un rey ideal, de un rey único y extraordinario, divino, que habitaría el trono de David. Por la bendición del Señor, por la promesa del Señor, entonces allí fue donde nació la esperanza de un rey mesiánico que vino a cumplirse, por supuesto, en nuestro Señor Jesucristo, quien está en el trono de David y reinará por siempre, porque su reino, que no es de este mundo y es el evangelio proclamado por todo el mundo, trascenderá de una manera extraordinaria esta vida hacia la eternidad. Y por eso será un reino sempiterno, por cuanto el Mesías
es eterno y el Padre es eterno. El Dios que ha prometido y que ha cumplido la promesa es eterno. Venga, un café por eso. He tratado de explicarlo y de resumirlo de la mejor manera para que nos ubiquemos allí. Entonces, conforme a todo esto, todas estas palabras, le dice David al Señor en el versículo 18, Señor Dios, ¿quién soy yo y quién es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Como quien dice, Padre, considero todo lo que yo soy, todo lo que tú me has dado, y no soy digno de ello. Te doy la gloria y la honra porque por todo lo que yo soy, por todo lo que sé, por todo lo que tengo, entiendo que esto ha venido de tu mano para bendecirme. Lo dice David y sigue relatando todo esto allí en una sola oración, diciéndole cómo el Señor lo había bendecido, cómo el Señor lo había engrandecido, por cuanto no hay otro Dios como tú, no hay nombre fuera de ti, no hay un Dios fuera de ti, ¿quién como tu pueblo Israel? Y aquello es una oración extraordinaria. Ahora, Señor, pues confirma siempre la palabra que has hablado, versículo 25, sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho. Y al final de la oración, que sí, comienza en el versículo 18, al final de la oración, el versículo 29, que es el nuestro, dice, ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo, la familia, para que permanezca perpetuamente delante de ti. Y el Señor iba a cumplir esa promesa, porque esa era la casa que Dios le iba a edificar a David. Porque tú, Señor Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Mis amados, es cierto que no estamos hablando, refiriéndonos a nosotros, del reino, como David, no estamos hablando de esto. Pero sí hay algo interesante. El Señor Jesucristo, cuando habla el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 18, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. O en Juan 14, versículo 16, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Pablo lo pone de una manera más explícita. ¿Acaso ustedes no saben que son templo del Espíritu de Dios y que Él está en ustedes? Dice, porque ustedes son templo de Dios y su cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿O ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual han recibido del Señor, y que ustedes no son dueños de su propio cuerpo por ser templo del Espíritu Santo? Cuando el Señor Jesucristo está entre nosotros, dice, es necesario que yo me vaya para que ustedes puedan convertirse en templo del Espíritu Santo. Mis amados, el Espíritu Santo en nosotros es la manera en que el Señor cumplió la promesa a David de construirle una casa para siempre y bendecir a través de él y por supuesto en nuestro Señor Jesucristo a todas las familias de la tierra. Orar con esta oración y decir, Señor, bendice mi casa, Señor, bendice mi familia, mis hijos, mis nietos, la familia extensiva, los yernos, las nueras, la gente que va agregándose a la casa, mis hermanos, mis tíos, la gente que conforma mi casa. Es una oración supremamente válida y le estamos pidiendo al Señor nada más y nada menos que su Espíritu Santo venga a morar con nosotros, que nos haga templos de su Espíritu Santo, que nos guíe a través de su Espíritu y que nosotros seamos casa de Dios por cuanto somos templo de su Espíritu Santo. Extraordinaria y única oración que podemos hacer en bendición de los nuestros, de nuestros hijos e hijas, de nuestra familia, de nuestros padres, de nuestros hermanos. Señor, bendice mi casa,
bendice mi familia y que tu presencia esté con nosotros por siempre. Padre nuestro, gracias por esta bendición que nos has entregado hoy. Sabemos que en tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, has cumplido la promesa de hacernos templos de tu Espíritu Santo y de bendecir nuestras casas, de bendecir nuestras familias. Somos benditos, Señor, al tener tu presencia con nosotros. Gracias por esto. Ayúdanos a ser conscientes de esto y agradecerte cada día por esa bendición que cubre nuestras vidas, sabiendo que estamos en tus manos, Señor, y que tu presencia es con nosotros. Encomendamos en tus manos el resto del día, la semana que comienza, Señor, y que sea bajo tu bendición y bajo tu cuidado. En tus manos estamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, ha sido la entrega el día de hoy. Le damos la gloria al Señor por esto. Y bueno, ponemos en las manos del Señor el día. Que el Señor los bendiga y los guarde. Que se haga fructífero este día en las manos del Señor. Que el Señor fructifique el trabajo de sus manos. Los que van a trabajar, los que van a descansar también. Que el Señor los guarde y los bendiga. Y bueno, nos veremos mañana, si el Señor así lo permite, en otro tiempo de palabra y café. Que el Señor los guarde. Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.